Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dalila García. El día de hoy vamos a empezar a revisar, a desarrollar un estudio R&R. Vamos a aprender a elaborarlo en Minitab. Vamos a ver de dónde salen los datos, cómo los vamos a obtener y los resultados, cómo interpretar las gráficas y todo lo que nos arroja el estudio R&R. Eh, yo estoy aquí en mi pantalla de Minitab, ya tengo los datos con los que voy a trabajar. Vamos a ver un poquito de lo que es el estudio. El estudio de R&R nos sirve para identificar la repetitividad que tenemos en un proceso. Esta se refiere a la consistencia que tienen las mediciones un operador con sus mismas piezas, las veces que la mide, que le den dimensiones parecidas. Eso es la repetitividad, que es parte del estudio R&R. Y la reproducibilidad es el comparativo que tenemos entre las medidas que tiene un operador contra las de otro operador. Las piezas son las mismas, entonces no debería haber tanta variación, pero lo identificamos en el estudio R&R. Aquí vamos a ver más que nada, pues, la capacidad que tiene nuestro proceso para trabajar en ciertos detalles y vamos a ver si nos hace ver más que nada nuestro sistema de medición, si podemos trabajar, por ejemplo, si nuestros dispositivos de medición son los adecuados o si nuestro proceso tiene alguna variación que detectemos en el estudio, nos dice dónde hay área de oportunidad y detalles de ese tipo. Vamos a empezar a trabajar ahorita con el ejemplo. Para empezar, vamos a ver de dónde salen los datos. Aquí tengo en la columna 1 el orden, que quiere decir que son los números consecutivos de todas las lecturas que vamos a tomar. Si se fijan, están 1, 2, 3, 4, 5, hasta la última lectura que vayamos a tomar en total. En la columna 2 son las partes. Aquí es la cantidad de piezas que vamos a medir. En este caso yo voy a seleccionar 10 piezas, entonces están del 1 al 10. Si se fijan, no tienen orden porque para un estudio R&R tenemos que tomar piezas y medirlas aleatoriamente. Se toman al azar del proceso, no tenemos que ir con la intención de seleccionarlas nosotras. Se toman al azar y se miden aleatoriamente. Esto con el objetivo de que el estudio sea el que nos diga cuáles son las piezas buenas, cuáles son las piezas malas y así. Si nosotros le damos las piezas ya en orden de cuánto están medidas y así, pues no nos va a funcionar. Entonces, por eso es el orden aleatorio y son piezas al azar. Y entre más desconozca el operador lo que va a medir, mucho más real va a ser nuestro estudio. ¿Por qué? Porque si le decimos al operador, la pieza, el plano me dice que va a medir 1.415, entonces inconscientemente él va a hacer por medir, pues me tienen que dar parecidas las lecturas o así. Entonces, entre menos sepan, mejor de las lecturas, por decir así, de las mediciones y también de las piezas que está midiendo. Si no sabe que ahorita midió la pieza 1 y al rato mide otra vez la pieza 1 porque va en donde las esté anotando así, va a decir, pues la primera me dio 1.415, la otra vez voy a medirla y ahora me dio 1.417, estoy mal y tratan de jugar con las lecturas, ¿verdad? Entonces, si desconocen lo que están, las lecturas, las mediciones que van a sacar y el orden en cómo las están midiendo, si lo desconocen, nuestro R&R va a salir más real. Aquí tenemos ahora lo que es el operador. En este caso les digo, son 3 operadores con los que vamos a trabajar. Va a ser operador A, operador B y operador C. Si se fijan, ahí en la columna 4 las medidas de los resultados que van a obtener cada uno. Si se fijan, el operador A empezó con la pieza número 8 y luego con la 3 y luego con la 1. Ese es el orden aleatorio. El desorden. Y luego el operador B coincide que los dos empiezan con la pieza 8, pero enseguida, en lugar de revisar la pieza 3 que revisó el operador A, sigue con la pieza 10, luego la 9, la 2 y así se va. Y luego sigue el operador C, empieza con la pieza 5, luego la 4 y la 2. Y luego, después de esto, esta es la primera ronda. En la segunda empieza otra vez el operador A
con una nueva pieza. Había empezado con la 10, ahora empieza con la 3, luego con la 9, con la 5. Entonces, ahí va la segunda ronda, operador A, operador B y operador C. Y luego después, otra vez, operador A, B y C. Aquí porque les dijimos que van a revisar 3 veces la misma pieza. Entonces, por eso tenemos en total 90 datos. Ya que tenemos entendido el de dónde salieron todos estos datos, vamos a preparar nuestra hoja de trabajo en Minitab. Nos vamos a la opción de estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición y luego seleccionamos la opción de crear hoja de trabajo. Aquí damos clic y nos aparece esta pantalla. Esta pantalla está predeterminada, pero podemos cambiar los datos a nuestra conveniencia. Por ejemplo, en la número 1 nos pide el número de partes. Yo ya comenté que van a ser 10 piezas los que se van a medir, entonces aquí van 10. Y luego nos pide las partes. Para mí, la pieza 1, la parte número 1 es la pieza número 1, la parte número 2 es la pieza número 2 y así nos vamos. Entonces están enumeradas igual del 1 al 10. Nos vamos de este lado, nos pide el número de operadores. Aquí vamos a poner de 2 en adelante, de 2 a 5, no sé, la cantidad es como uno lo interprete, 2, porque vamos a comparar entre uno y otro, entonces mínimo son 2 operadores. Podemos contemplarlo hasta 5 operadores si es posible, para obtener cierta cantidad accesible de datos. No podemos poner 10 operadores porque nos vamos a llenar de datos y pues no es necesario tanto, ¿verdad? También depende de nuestro proceso. Entonces, en el caso de este ejemplo, yo voy a poner que se van a trabajar con 3 operadores. Los nombres de ellos aquí me los piden, entonces yo puse operador A, operador B y operador C. El número de réplicas aquí se refiere a la cantidad de veces que va a medir un operador una misma pieza. Entonces, cada operador va a medir 3 veces la misma pieza. Por eso está el 3 ya. En opciones, así como está, así se va a quedar igual. No vamos a modificar nada, nada más aseguramos que está seleccionado, le damos OK y luego OK. Aquí ya nos arrojó que vamos a trabajar 10 partes, o sea, 10 piezas con 3 operadores que van a repetir las dimensiones 3 veces y en total vamos a trabajar con 90 lecturas, que es lo que nos va a arrojar el proceso. Ahora sí, regresamos a la hoja que teníamos. Vamos a empezar a graficar. Nos vamos otra vez a estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición y luego aquí tenemos 3 opciones. Tenemos la opción del RIR cruzado, anidado y expandido en español. El cruzado se refiere a que vamos a utilizar las mismas piezas que le entreguemos a un operador, se las vamos a entregar al otro operador y al tercer operador, en este caso que son 3. Entonces, son 10 piezas para todos en total. Por eso se llama método cruzado. Y luego el anidado, este se refiere a piezas que son destructivas. Quiere decir que las 10 piezas, por ejemplo, si son 10 piezas, las 10 piezas que le demos a un operador no van a ser las mismas que le demos al que sigue, porque al momento de trabajarlas, ese operador ya no van a servir para el siguiente. Por ejemplo, unas pruebas de caída, por decir, le inspeccionamos algo al material, ya con eso haces prueba de caída, la pieza ya es inservible. Entonces, se utiliza una sola vez y ya no sirve. Al siguiente operador hay que darle otras piezas para que mida. Se utiliza este método, se selecciona y pues se grafica de acuerdo, se interpreta de acuerdo a que son piezas destructivas, ¿verdad? Por eso se selecciona diferente. Y el tercero, que es el expandido, este se refiere cuando vamos a trabajar con diferentes factores. Entonces, de los 3, nosotros vamos a trabajar con el cruzado, es el más común, el que más se utiliza. Entonces, vamos a empezar con este, damos clic y nos manda a esta pantalla, a este cuadro. Aquí vamos a vamos a rellenar como nos pide. Nos pide el número de partes, seleccionamos que están en la columna 2. Aquí tenemos la columna 2, entonces seleccionamos C2, damos doble clic. Y luego en los operadores, nosotros los tenemos en la columna C3, entonces damos doble clic a la columna C3, ya se acomodó. Y la medida la tenemos en C4, seleccionamos doble clic y ya se acomodó. Aquí el cuadro de diálogo por default te manda al análisis de varianzas, que es el ANOVA. Este es más
más exacto, más preciso para el GRR, entonces te lo da por default, lo dejamos igual para el análisis que vamos a hacer. Es lo que manda el IAG, que sea más dirigido mejor con el ANOVA que con el XBAR. Este pudiera ser más preciso si midiéramos nada más 2 operadores o así, tal vez sí no sirva más, pero el mejor es con el ANOVA, entonces no nos lo complicamos y nos vamos con ese. Opciones, se va a quedar todo igual, no vamos a modificar nada, así como está por default. Damos OK y OK otra vez. Aquí ya nos mandó los datos con los que vamos a trabajar nosotros y vamos a empezar a interpretar. Bueno, nos vamos a ir directo a las tablas que nos interesa revisar. La primera es la de varianzas de componentes. Esta nos dice, los componentes de varianza, nos dice que tenemos en total del GRR, tenemos 7.28% de variación. En este caso, hay un métrico que te dice que si tienes menos del 1% en este rango, es aceptable. Automáticamente es aceptable. Pero también si tienes del 1 al 9%, dependiendo de tu proceso, ya que revises costos y que no sea tan crítico, del 1 al 9% puede ser aceptable si no te afecta tanto. En este caso, estamos con 7.28, nuestro proceso no es tan crítico, entonces todavía es aceptable, nos vamos con que tenemos un buen RR, ¿verdad? Un buen estudio. Entonces, 7.28 todavía está bien. Ya después de ahí, si tenemos más del 9% en esta parte, ya no es aceptable nuestro estudio. Ya no cumplimos con muchas cosas, entonces no es aceptable. Aquí también vemos la que dice parte a parte. Aquí tenemos 92.72%. Esta, entre más elevada esté, es mucho mejor porque nos indica la habilidad que tiene nuestro proceso para detectar parte por parte, o sea, pieza por pieza, cómo son medidas, cómo identificar cuál es cuál pieza es cuál pieza. Entonces, entre más alto esté, es mucho mejor. Eso es para las componentes de la varianza. Nos vamos a la siguiente tablita, que es la evaluación del gauge. Aquí en el sistema de medición nos dice que el total del RIR, en este caso, total del RIR, tenemos 26.98% en este ejemplo que tenemos aquí. Los datos nos dice que si es menor del 10% es aceptable a la primera. Pero también que si tenemos, dependiendo de nuestro proceso, igual que en la parte de arriba, si no nos pega mucho en costos y no nos pega mucho en la parte crítica, no es tan crítico, podemos tener de un 10 a un 30% y todavía es aceptable. Aquí tenemos 26.98, entonces es aceptable. Y luego parte... Ok, y si tenemos más del 30%, ahí sí ya no es aceptable nuestro proceso, no hay consideraciones ni nada, no es aceptable. Y seguimos viendo que tenemos 96% de habilidad en nuestro proceso, entonces para detectar las partes, entonces estamos trabajando muy bien. En este siguiente renglón tenemos el número de categorías. El IAG pide que mínimo sean 5 categorías, de ahí para arriba la cantidad que sea, pero mínimo son 5. Si tenemos 4, 3, cualquiera que sea menor a 5, no es aceptable. ¿Por qué? Porque de 5 para arriba es más confiable para nuestro proceso. Entonces, mínimo tenemos que tener 5. Aquí sí las cumplimos. Ya nos vamos a lo que es nuestra gráfica. Es la gráfica que nos arrojó el sistema de medición. Aquí vamos a ver cada una de ellas para interpretar lo que nos dice. En la primera es una gráfica de componentes de la variación. Si se fijan, tenemos diferente rango en cada una. Lo que buscamos principalmente en esta gráfica es que la columna de parte a parte sea la más elevada. ¿Por qué? Porque quiere decir que nos estamos enfocando. Nos está
detectando que las piezas tienen diferentes dimensiones, ¿verdad? Son las que tienen más variación, entonces en las piezas no tenemos tanto problema acá. Si esto estuviera más elevado que las partes, quiere decir que tendríamos un problema en nuestro dispositivo de medición, el gauge RIR. Si estuvieran más elevadas que el parte a parte. Aquí en la repetitividad, se fijan que casi no hay, quiere decir que está muy repetible, muy consistente las mediciones que toma un operador de una pieza y otra vez cuando la repite con otra pieza y con la misma pieza las 3 veces que se requiere. Entonces, en repetitividad estamos muy bien. En reproducibilidad, aquí es el comparativo entre un asociado y otro. Quiere decir que uno anda por allí, más o menos. No es tan preciso como no es tan consistente, pero no deja de estar mucho más abajo que el de parte a parte, entonces todavía estamos bien. Esto es la variación de componentes. Aquí, si se fijan, está en azul el porcentaje de contribución y el porcentaje de estudio de variación en rojo. Nos pasamos a la gráfica R, que es la gráfica de rangos. Aquí está distribuido en 3 sectores. Si se fijan, en el lado izquierdo es el operador A, en el centro el operador B y al lado derecho el operador C. Aquí lo que hace es que, por ejemplo, de las 3 lecturas que sacó cada operador, nos toma el rango. Lo que va a hacer es la diferencia de la lectura mayor menos la lectura menor y se grafica. Lo que da de resultado se grafica. Entonces, es una gráfica de rangos. Aquí vamos viendo que los puntos están exactamente casi todos a la línea central. Entonces, no hay tanta variación entre las medidas que tiene cada uno de los operadores. Aquí abajo están las lecturas de las piezas, ¿verdad? De cada una de la pieza 1, el rango, perdón, fue bueno, ahí tienen los datos, según es 0, ¿verdad? Porque no hubo variación entre la lectura mayor menos la menor, se quedaron igual. Y así se va. Esa es la gráfica de rangos. Nos pasamos ahora a la gráfica de barras, XBAR. En esta, el objetivo es que entre más fuera estén los puntos de la línea central o fuera de los límites, quiere decir que nuestro proceso está mejor. ¿Por qué? Porque fuera de los límites, cada una de estas lecturas es de las partes. Entonces, entre más grande veamos estos rangos, quiere decir que nuestro proceso está detectando que la variación está en las partes, no en el proceso, bueno, perdón, no en el dispositivo de medición, no en la repetitividad de la persona, no en la manera de medir, está en las partes que se miden. Entonces, entre más abiertas estén las lecturas, entre más alejadas estén del centro y si están fuera de los límites de especificación, está mucho mejor porque es lo que buscamos en nuestro estudio RIR. Nos pasamos ahora a la tabla de medidas por partes. En esta gráfica vemos que tenemos unos puntos en gris y unos puntos en azul que están vacíos. Los puntos en gris son cada una de las lecturas que tenemos. Por decir, para la pieza 1, aquí están empalmadas las 3 lecturas, entonces se quedó, bueno, las lecturas de todos más bien, se empalmaron una con otra, entonces no hay mucha distribución de esas mediciones porque todos los operadores la midieron parecido, o sea, les dio una lectura parecida. Entonces, por eso se empalman. Y el circulito azul es como que se grafica como que en el promedio de dónde va el avance, por eso está encima del círculo gris. Entonces, lo mejor es esto, ¿verdad? Que no tengamos tanta variación. Nos vamos, por ejemplo, a la pieza 8 y acá vemos que tenemos una pieza abajo que mide 1.413, es el promedio también. Y luego en la siguiente pieza 1.414 y 1.415. Entonces, el promedio de cada pieza se acomoda aquí. La de azul es el promedio de todas estas mediciones y se acomoda aquí. Quiere decir que tenemos un poquito de más variación entre un operador y otro con la misma pieza.
A eso se refiere esta gráfica. Luego nos vamos a las medidas por operador. Aquí, para una gráfica, si tenemos lecturas menores de 10, nos va a graficar con puntos, porque son poquitas lecturas, nos va a graficar puntos. Pero ya más de 10 piezas nos grafica, más de 10 lecturas, perdón, nos grafica con una gráfica de caja. En este caso, tenemos nuestra gráfica de cajas. Entre más abierta esté la caja, quiere decir que tiene más variación. El operador con menos variación es el B y los otros dos tienen un poco más. Y pues la línea esta quiere decir que están más alejados de los límites de los límites superior e inferior. Entonces, la mejor es el B, un poquito mejor que los demás no están tan mal. La gráfica paralela que tenemos aquí contra X, esta es la que nos indica la variación que tiene de un operador a otro. Si se fijan, no está totalmente recta, pero no está tan de más. Entonces, eso es lo que nos representa la gráfica de cajas. Por último, la gráfica de promedios nos representa, si se fijan acá está operador A en azul, operador B en rojo y operador C en verde. Y cada uno cómo mide sus propias piezas. Si se fijan, aquí empezaron con la pieza 1, todos midieron igual, pero ya con la pieza 3, el operador A, que es el de azul, le dio los resultados más abajo que a los otros dos, que les dio un poquito más arriba igual. Y aquí en este caso, al operador B es al que le dieron las medidas un poquito más abajo y a los otros dos le dieron más parecidas. Entonces, a esto se refieren nuestras gráficas de promedios. Todo esto en conjunto nos indica que nuestro proceso está trabajando bien, ¿verdad? Aquí nos indica que no tenemos tanta variación y podemos trabajar adecuadamente con nuestro producto, ¿verdad? En nuestro proceso. Eso sería todo del ejemplo de cómo se mide, de cómo se hace un estudio de RR y cómo se interpreta.